Jueves contamos con Pablo García, director de Diva Consult Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Ana. Uy, Eva. Bueno, no pasa nada. Estamos muy temprano levantados. Pablo, llevamos, cantidad de temas para abordar. No sé cuál de ellos afrontar primero, pero yo creo que el nombre propio, Powell y todo lo que decía ayer, lo vamos a poner en primer lugar. Ese discurso de política, finalmente 25 puntos básicos, se abre la puerta a la pausa y nada de pivotar, nada de ir marcha atrás. ¿Cómo? ¿Qué destacarías de todos esos mensajes lanzados por Jerome Powell por la FED este miércoles? Bueno, estaba escribiéndole ahora a una analista mía que se llama Ana, poniéndole el titular del diario Mercado de hoy. Y le decía a Ana, bancos centrales nadando y guardando la ropa. Yo creo que el mensaje de Jerome Powell fue más una de cal y una de arena, como bien comentaba José Antonio Wigner. Es decir, por un lado abrió la puerta a la pausa de las tasas, eso es cierto, pero dejó muy claro que todavía no se había tomado una decisión. Y quizá el jarro de agua fría más importante es que, desde mi punto de vista, era algo bastante razonable, pero el mercado quería, como siempre, que se adelantara ya ese pivote para empezar a recortar los tipos. Y dijo que, de momento, wait and see. Es decir, que lo que quedó, yo creo, bastante claro es que esta última o penúltima subida de tipos va a dar acceso a un periodo en el cual vamos a estar esperando y viendo, en función del cuadro macro, cómo evoluciona, evidentemente, la inflación, el mercado laboral, etcétera, pero sobre todo la inflación, para pivotar y posiblemente sea pues el mes de noviembre, como ya incluso los swaps estaban apuntando, o incluso puede retrasarse, ¿no? Es decir, que yo creo que ambos bancos centrales, sobre todo el BCE, cometió un error grave al preanunciar otra subida de 50 puntos básicos y después tuvimos esa crisis bancaria originada en California. Yo creo que la FED no tuvo ese error tan fuerte como el Banco Central Europeo, pero han visto que no merece la pena, arriesgarse y poner un planning mucho más claro cuando la situación no lo es. Es verdad que la FED repitió anoche el discurso de que el sistema bancario norteamericano es sólido, es resistente, también sobre el mercado laboral, que es cierto que sigue aguantando. Es verdad que las peticiones de trabajo están por debajo de los 10 millones, es verdad, sin embargo, que la DPEC, de creación de empleo no agrícola, sigue siendo relativamente potente, o sea que los problemas no están llegando por el mercado laboral, ¿no? Y es verdad que Powell volvió a decir que la actividad inmobiliaria sigue siendo moderada. Respecto a la recesión, pues bueno, él sigue insistiendo que prevé un tímido crecimiento antes que hablar de recesión. Me parece muy bien, porque eso es lo que tiene que hacer un político, ¿no? En este momento no hablaba tanto como economista y más como político, como un deber ser, ¿no? Pero todo apunta a que la recesión, que podría ser suave, está a las puertas, ¿no? Por ciertos datos, ¿no? Sobre todo los datos industriales, que siguen siendo los PMI manufactureros, siguen siendo algo más flojos. Pero en cualquier caso, insisto, los datos norteamericanos son lo suficientemente buenos como para pensar que no va a haber un hard landing, ¿no? Yo creo que eso es lo más significativo. O sea, no fue una reunión, había creado muchas expectativas, pero Jerome Powell quiso ser muy comedido, midiendo sus palabras para que no fueran interpretadas ni como un fin de la subida de tipos, ni como que vamos a empezar rápidamente a pivotar y a recortar los tipos. Bueno, pues también es verdad que insistió en el centrarse en el ajuste del crédito, ¿no? Que reconoció con la boca pequeña que les está haciendo parte del trabajo, lo que ya adelantaba la señora Janet Yellen sobre las condiciones crediticias. Es decir, los bancos empiezan a tener más miedo de perder depósitos, es decir, de su pasivo bancario, y el activo bancario, los préstamos que emiten, pues van a ser menores, con lo cual, ojo con el consumo, porque es verdad que si tienes unos precios de los préstamos más caros, te piden muchas más o son más exigentes y son menores en tamaño, es decir, se va a prestar menos dinero, pues eso puede hacer que ese tímido crecimiento que espera Jerome Powell se transforme en una recesión. Al detalle, estás analizando todas esas palabras de Jerome Powell. Hay otro asunto sobre el que quería, además, centrarme dentro de todo ese análisis que estaba señalando Pablo, y es también cómo se pronuncia, además, al ser preguntado en esa rueda de prensa sobre el techo de deuda,
sobre el mundo desconocido y temeroso que se abre si Estados Unidos incumple, al tiempo que dice que la FED ni puede proteger a Estados Unidos de un posible impago y que, por supuesto, que no se va a meter en esas negociaciones políticas. Sobre esta cuestión, sobre lo que dijo y el momento, ¿cómo evalúas el riesgo y qué nos puedes analizar? Mira, Eva, yo sobre el tema del techo a la deuda, como es algo tan recurrente, esto es como las rebajas, ¿no? Después del verano. Todos los años siempre venimos con la misma historia por el sistema norteamericano. Demócratas y republicanos intentan echarse la culpa unos a otros, ¿no? Es un defecto legal, si queremos llamarlo así, pero al final se arregla porque a nadie le viene bien, y un default de Estados Unidos sería catastrófico, como bien apuntaba Yellen y cualquier economista. Pero yo creo que es más un debate político que no la realidad del asunto, ¿no? Entonces, no mueva el mercado, aunque penséis, da muchos titulares porque es muy grandilocuente, pero están el riesgo, es verdad, estamos viendo los swaps de impago o de seguros de impago a Estados Unidos y han subido con muchísima fuerza, ¿no? Es decir, que el mercado sí es cierto que se muestra reticente a este tipo de cosas, pero es que todos los años igual, ¿no? Y hemos visto algún año como incluso la administración se tenía que cerrar, ese shutdown porque no podían hacer cargos al haberse bloqueado el techo de la deuda. No sé, creo que es más un juego político realmente que un tema a analizar desde el punto de vista financiero. Para analizar es lo que viene, lo que está por venir este jueves, porque Powell ha hablado, llega, toma el relevo y el testigo. Christine Lagarde, están las palomas, los halcones discutiendo, las subidas tienen que seguir, la inflación, la hemos visto el dato preliminar, 7%. Parece que vence el 25 puntos básicos. No sé cómo encaras esta reunión. ¿Qué esperas y cómo te preparas para lo que tenga que decir el BCE? Bueno, el BCE, como habíamos dicho antes, metió la pata, y metió la pata de una forma bastante extraña, ¿no? Yo siempre digo que los días de BCE, como la FED, hay tres partes muy claramente diferenciadas. Una es el mensaje bien establecido por parte del Banco Central, que no hace el comunicado. Después tienes toma la palabra la presidenta, en este caso, de la Autoridad Monetaria de la Eurozona, y después tienes el turno de preguntas, donde ahí pues puedes meter una pata, porque bueno, pues son gestos, son matices, son comas. Pero que en el comunicado dijeras que ibas a subir otra vez 50 puntos básicos a la siguiente reunión, y como decíamos, viene la crisis bancaria, es un error de neófito. Por eso yo creo que van a tener un poco más de cuidado con lo que digan. Pero la realidad, como bien has apuntado, tenemos a la eurozona con un 7%, una subyacente 5,6%, Alemania en el 7,2%, Francia y España, que tienen las menores tasas de la eurozona, han repuntado respecto al mes pasado, e incluso, bueno, que no sea eurozona ya, pero viendo lo que le está pasando a Reino Unido, con un 10,1% todavía de inflación, pues, y fueron los que primero subieron tipos, ¿no? En diciembre del 2021, es decir, la inflación no está controlada. La inflación, ese sticky que dicen los americanos, pegajosa, sigue ahí. Y hemos visto que la base comparable, después del 24 de febrero del año pasado, que tuvimos la invasión de Ucrania, en mes de marzo subieron mucho los precios. Entonces esa base comparable ha hecho que este mes de marzo fuera mucho mejor. Pero en abril otra vez hemos visto repuntes y sobre todo preocupante la subyacente. Es decir, si la inflación no está controlada, los tipos van a seguir subiendo. Y eso lo está reflejando el euro, ¿no? Ahora mismo ya lo tenemos a 1,1085, es decir, el mercado apuesta por más subidas de tipos en Europa que ya la residual o posiblemente la última de Estados Unidos. Así que yo creo que serán 25 puntos básicos, porque no creo que vayan a intentar desarmar todo el juego de expectativas que hay en el mercado, pero el señor Nord, por ejemplo, el presidente del Banco Central de Países Bajos, aboga por ser algo más hawkish, incluso al señor de Guindos, que lo tiene lo tiene como secuaz y lo tiene algo más callado. Yo creo que también abogaría por algo más de contundencia, pero no creo que lo hagan. Pero el mensaje va a seguir siendo rotundo por parte de Christine Lagarde de lucha contra la inflación. Así que, bueno, yo creo que mirando el mercado americano digamos, cómo el mercado absorbe la política monetaria, es más razonable que en Europa. En Europa estamos vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Los dos empresariales, es verdad que son, yo diría que muy satisfactorios para el entorno actual, pero empezamos a ver deterioro de márgenes, empezamos a ver que la mora empieza a subir en los bancos, empezamos a ver que tiene que haber una desaceleración del consumo, etc. La situación prácticamente de
recesión en Alemania, con ese crecimiento cero, si queremos llamarlo así, de este primer trimestre, ¿no? La situación se va a complicar, pero insisto, creo que hemos puesto muchas expectativas en estas dos reuniones y van a ser más de un poco de tirar para adelante. Nadie se va a cerrar las puertas, no lo ha hecho la FED, no lo va a hacer el Banco Central Europeo. Así que, bueno, un cuartillo de puntos yo creo que es la estimación más razonable, pero que no van a cerrar, vamos a decir así, el grifo de las subidas de tipos. Al principio de esta intervención, Pablo, y sobre todo comentando lo que decía Jerome Powell tras el comunicado y la decisión de tipos, también apuntabas cómo defendía la solidez del sistema bancario, porque de hecho en la comparecencia por segunda vez se salía de lo que suele ser el guión habitual para defender la solidez del sistema bancario. Sin embargo, hemos visto y estamos viendo cómo esos bancos regionales, que ahora empiezan a ser conocidos por todos, como PacWest, se están viendo asediados en esos mercados after hours con caídas, con desplomes de más del 50%, también sumando, ¿no?, esa tensión desde la caída de First Republic Bank. Y dice la entidad, por ejemplo, que está en conversaciones con socios e inversores sobre las opciones estratégicas y diciendo además, decía anoche, que no ha registrado, no ha experimentado ninguna salida de depósitos inusual desde que se anunció la venta de First Republic Bank a JP Morgan. No sé cómo estás evaluando los riesgos de esas tensiones, hasta qué punto podemos creernos esos mensajes o ese miedo del mercado ya anuncia quién va a ser el cuarto de la tabla, el próximo en caer. Pues a mí me preocupa mucho, Eva, y lo hemos comentado muchas veces. A ver, salidas inusuales, que nos digan qué quiere decir inusual. Ya han tenido, y de hecho tengo aquí una tabla delante, con las salidas de depósitos que han sido brutales. Hemos visto cómo mucha gente está saliendo de los depósitos e yendo al mercado monetario, a los fondos de mercado monetario, es decir, porque tienen miedo a los balances de los bancos y entonces van a comprar. Y hemos visto pues, entradas en cortos plazos de deuda soberana. Jerome Powell intentó explicar que la cosa se está normalizando, pero es que hemos tenido unas salidas de depósitos muy fuertes. Nosotros sí seguimos mucho el Metropolitan Bank, PacWest, Western Alliance, hay un montón, Zions, Bancorp, etcétera, están sufriendo enormemente. Ayer hubo un momento en el que sí estaban repuntando y se dieron la vuelta y cayeron entre 2 y 4%, pero sigue un poco el baile. Yo he explicado, y ojo, que esto no es ser agorero, pero los mecanismos de transmisión de las crisis bancarias que estamos viendo en la banca fragmentada, mediana, norteamericana, son perfectamente extrapolables a Europa. Lo que pasa es que la situación es distinta de los bancos, pero el mecanismo de transmisión es el mismo, es pérdida de confianza en una entidad y lo que significa pues que la gente saca los depósitos y bueno, pues eso es. Y recordar un poco la historia. En la Unión Europea han sido intervenidos 62 bancos en 15 países, 413.000 millones de euros. Muchos son muy conocidos, ¿no? No nos olvidemos de Dexia, de ING, en el caso español 11 entidades bancarias, y podemos nombrar algunas, pero son del todo conocidas, con la Bankia, BMN o cualquiera de ellas, ¿no? Es decir, que conocemos perfectamente qué son las intervenciones bancarias por esa pérdida de confianza. Yo creo que los europeos han sido pues bastante tranquilos, ¿no? Cuando hemos tenido ya no solo al otro lado del charco, ¿no? Sino que aquí donde hacen chocolates y relojes ha caído Credit Suisse, ¿no? Es decir, que hay que tener mucho cuidado y que yo recuerdo perfectamente como un viernes Deutsche Bank caía en el intradía un 14% y al lunes parecía que no había pasado nada. Es decir, lo están haciendo bien desde el punto de vista de calmar a la gente, pero yo no creo que haya un problema de solvencia en los bancos europeos, pero ese contagio muy humano, ese miedo, podría lastrar la confianza y podría ser uno de los catalizadores a esa recesión, ¿no? Así que, no sé, se complica un poco la situación. Yo espero que se calmen, pero el sector bancario norteamericano, como bien decía Warren Buffett, no daba la crisis bancaria por finalizada. Con ese mensaje, con esa cautela y no dar por finalizada esa crisis, de hecho en el mercado por lo menos lo vamos a seguir viendo cotizar. Para terminar, desde IVA con Solfavalio, ¿cuál es la estrategia ahora mismo para enfrentar este momento? Me alegra que hagas esa pregunta. Bueno, la pregunta sería incluso, ¿tiene usted bancos usted no, que me hace muy mayor, ¿tienes bancos en cartera? La respuesta es no. He tenido bancos al principio del ejercicio porque la expansión de márgenes, las mejoras de los ROEs, de las entidades sobre fondos propios, etcétera,
y la verdad es que estaba yendo muy bien. En el momento que veo una crisis bancaria, out, fuera. Es decir, no me planteo porque no es un tema racional de análisis, no es mirar los core tier one, no es mirar, no, es un tema de pánico vendedor y de cómo frenar esto. Hubo un momento en el que empezamos a tomar alguna posición con algún ETF global y, sin embargo, nos hemos salido por completo. Es decir, es un año de rompepiernas, un año muy complicado en el que todos los gestores que llevamos 30 años haciendo esto nos estamos equivocando. Es decir, no merece la pena tomar riesgos tal como están las cosas y con un Eurostock que sube un 14%, un Nasdaq un 15%, es decir, hemos vendido un escenario quizás demasiado optimista. Y tengo sectores que son muy aburridos, como Telecom, que está funcionando francamente bien, Food and Beverage, alimentación y bebidas. Nos ha funcionado muy bien la tecnología norteamericana que tanto hemos defendido aquí. Hoy vamos a tener a Apple a ver qué nos dice, pero Microsoft publicó unas fantásticas cifras. Han ido adelantando los recortes de plantillas, son sólidas, tienen caja neta, no tienen esos problemas de deuda. Es decir, ya hemos explicado muchas veces, 8 valores del Standard & Poor's explican el 82% de las subidas del índice este año. Como hagamos diversificación, las cosas no nos están yendo bien, ¿no? Qué complicado, ¿verdad? Entonces, tengo tecnología, tengo telecoms, tengo algo de farma, el sector de turismo lo sigue haciendo muy bien, más que aerolíneas prefiero compañías de hoteles que lo han hecho muy bien y que las reservas están siendo extraordinarias e insisto, fuera de inmobiliarias, lo hemos comentado mucho, es que subiendo los tipos y restringiendo el crédito, es que el sector inmobiliario no lo puede hacer bien y que los deep cyclical, los cíclicos pesados como petróleo, como metales y minas lo estén haciendo tan mal, es un aviso navegante. China no nos va a salvar de la recesión a Europa, ¿no? Y yo creo que se han puesto demasiadas esperanzas en la reapertura de China, que es positivo, pero que no es suficiente. Por eso estamos bastante infraponderados, no es que estemos totalmente fuera, pero el varapalo de las petroleras ha pasado casi desapercibido y yo creo que el mercado nos está diciendo que se prepara para una recesión. Los siguientes, los cíclicos de consumo, autos y retailers. Así que yo tengo elevada liquidez y, como digo, sectores bastante defensivos, balances sólidos, no me la estoy jugando y no estoy haciendo apuestas arriesgadas en un entorno que me resulta complicado avanzar o prever qué es lo que va a pasar en el próximo mes. Pues lo iremos viendo poco a poco. Pablo García, director de IVA Consa Favali, ha sido como siempre un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias, Eva. Chao.